Siempre andamos corriendo en estos eventos, ¿verdad? O sea, siempre nos emocionamos con todas las historias. Valeria, además, Valeria Gil es una excelente periodista, trabajé 10 años con ella, creo que es una de las mejores periodistas de política de Uruguay, así que un privilegio que ella haya conducido esta entrevista. Y bueno, y ahora estamos para conversar sobre toma de riesgos. Hace un rato me pasaba en el coffee que me hablaban de eso, ¿no? Sobre cómo las mujeres también pueden tomar riesgos, ser empresarias, manejar finanzas, ser audaces. ¿Qué tiene positivo que sean conservadoras? Y bueno, justamente de eso es este panel. Muchas gracias a las tres por estar acá. Un gustazo. Vamos a hablar primero con Stephanie, porque una de las cosas que más me encantó ella, que además de que no es uruguaya, pero está recontra arraigada en Uruguay, escribió un libro que se llama Mi dinero, mi problema. ¿Por qué escribiste este libro, Stephanie? Bueno, yo creo que el primer tema que para mí el dinero siempre ha sido como la independencia financiera, como el dinero es una parte grande de eso. Mi familia fue algo muy importante. Y recuerdo que me mata cuando veo a personas que hacen todo bien y después se equivoquen en una cosita y le cambia la vida. Y eso es un poco lo que me pasó con la idea del libro. Un día estaba en mi auto, recuerdo, en febrero de 2017, y escuché una noticia de un médico que se descompensó en el hospital, en Punta del Este, porque se había enterado que, no sé si recuerdan, cambio Nelson, se había fundido y tenía sus $800,000 ahí, su futuro ahí. Había confiado en un amigo y terminó perdiendo todo. Y yo pensé en este señor que nunca lo conocí y dije, qué lástima que no lo conocí. Y dije, no, pero no puedo conocer todas las personas en Uruguay. Y eso fue la razón por la cual empecé esta aventura, que era escribir un libro en español sobre un tema que nadie entiende, que para mí fue un gran desafío. Y recuerdo que una cosa que pensé ahí también era, bueno, ¿cómo hago para que todas las personas puedan entenderlo sin ser expertos en finanzas, ¿no? Y ahí, bueno, una cosa que me pasó, que tomé la decisión de usar una metáfora, que es viaje en avión, para explicar todo este mundo mío de finanzas. Y ahí recuerdo que antes de sacar el libro recurrí a mi suegra, Dora, que en su momento tenía 87 años, y me dijo, vieja, te entendí. Y eso fue el empujón que necesitaba para empezar. Muy bueno. Bueno, Inés, vos estás también en un lugar privilegiado porque dentro de Itaú estás justo en el meollo de esto que son las inversiones. Quería preguntarte, ¿qué perfil ves de las mujeres en Uruguay desde este punto de vista financiero? ¿Son más conservadoras? ¿Son más ambiciosas? ¿Cuál es tu análisis a lo largo de todos estos años como experta en la materia? Mira, sí considero que somos más conservadoras, pero no me parece que seamos menos ambiciosas. Lo que nos cuesta un montón es hablar de dinero. Y creo que lo que hizo Stephanie con el libro es poner de vuelta ese tema en la mesa y hablar simple de dinero, que nos cuesta un montón. Hay un estudio que se hizo hace unos años que revela que 4 de cada 10 mujeres le damos al dinero una connotación negativa. Creemos que es algo malo, lo asociamos a peleas de familia, tenemos como todo eso en la cabeza y nos cuesta muchísimo charlar. Somos más conservadoras, decía, y eso también nos hace tomar buenas decisiones de inversión. O sea, acá las animo, si se sientan conservadoras, que este es un mundo que el hecho de ser conservadora te hace estudiar, prever, entender antes de tomar la decisión. Y justamente por ahí es el camino, incluso hay estudios, no en Uruguay, Fidelity, que es una compañía muy conocida a nivel internacional, lo estudió y generamos mejores resultados en promedio que los varones. Entonces, ¿por qué no dar ese paso hacia la inversión con nuestro perfil, sin abandonar lo que somos? Porque aparte, otra buena noticia es que cuando invertimos lo hacemos con propósito. Entonces tenemos mucho para generarle a la sociedad desde ahí. ¿Pero en general te pasa que la mayoría de las que se acercan a Itaú son mujeres o no? No, y eso está buenísimo porque justamente pasa al revés. En general las personas, sobre todo, no les diría de mi generación, así que soy joven, generación millennial, pero las generaciones más arriba llegan a hablar de dinero cuando ocurre algo. Y no, me pasó muchas veces de llamar a parejas con titulares de cuenta en la que me dice la mujer, no, yo no entiendo nada de esto, no quiero saber de nada, habla con mi esposo. Para mí, que me dedico a esto, es como algo muy doloroso.
Y desde el banco hacemos mucho para tratar de acercarle el tema a las mujeres. Tenemos un grupo de mujeres inversoras para tratar de hablar de esto. Y también nos preocupamos porque cada propuesta de educación financiera traigamos a las mujeres que nos cuesta mucho traerlas a la charla. Para rematar, lo alentador es que esto está cambiando. Las mujeres más jóvenes tenemos más confianza y eso nos lleva a que hoy cada vez haya más mujeres jóvenes que inviertan con esa confianza y sobre todo preocupadas por esa independencia financiera, que como decía Stephanie, es tan importante. Bueno, Virginia, vos también con larga trayectoria en el sector financiero y después tomaste la decisión cuando dejaste el puesto principal, ¿no?, de HSBC. Ahí uno diría, bueno, va a organizar su vida con un portafolio más o menos conservador en el retiro y como te meten, ¿no?, que en el retiro tiene que ser todo uno reconservador y seguro. Y vos te metiste en otro viaje que fue el invertir en startups y a su vez ahora estás muy enfocada en mujeres. Contanos sobre cómo llegaste a esa decisión, ese riesgo. Bueno, sí, es un tema de tomar riesgo. Para mí el tema de riesgo es la inacción también es riesgo, con lo cual el riesgo para mí es valor. Así que desde ahí, y un poco yendo de lo de Estefanita, para mí el dinero es energía. No es dinero en sí mismo, sino que es generador de energía. Entonces, bueno, la verdad que tomar la decisión no fue un momento fácil para tomarla, pero estaba también... a veces uno toma decisiones más por el dolor de quedarte que el dolor al cambio. Entonces, en esa lucha dolía más lo otro que... Entonces ahí tomé la decisión. Y ahí también uno trabaja en búsqueda de propósitos en la vida. Estuve muy peleada con la pata de finanzas, muy peleada, después de 30 años, hasta que me di cuenta que también eso era energía y entonces empecé a trabajar en temas de qué hacer con el dinero, ¿no? Un poco... Y claramente, lo decían en varios paneles, o sea, tenemos problemas que son problemas sociales, ambientales, no les voy a poner acá, pero dije, bueno, la verdad que si vengo de este palo, algo para eso tengo que hacer. Entonces empecé a trabajar con mucho foco en lo que es financiamiento para el desarrollo. O sea, necesitamos desarrollarnos como seres humanos, como humanidad. Entonces empecé a decir, bueno, por más que uno tenga 100 pesos en la cuenta, ¿qué voy a hacer con esos 100 que tengo para que esto empiece a pasar? Y desde ahí empecé a trabajar, empecé a encontrar cuáles eran los proyectos que resuelven temáticas sociales o ambientales, pero que no quiere decir por eso que no sean financieramente rentables. Entonces es como juntar las patas, yo hablo mucho del triple impacto positivo, o sea, encontrar esos proyectos, esas startups que sí resuelven temas, que sí dan necesidades y que también tienen que ser rentables. Ahí empecé a decir, bueno, de mi portafolio, si vengo a este mundo a resolver algo, pongo las fichas. Y me pasó de poner varias fichas y me di cuenta que al final la mayoría de las fichas eran mujeres. O sea, éramos mujeres resolviendo temáticas, mujeres tomando un poquitito de riesgos. Entonces dije, bueno, creo que ese es el camino y ahí estoy aprendiendo, porque no vengo de ese palo, pero creo que lo que hay que hacer es lugares de encuentro. Entonces lo que estoy generando es encontrar una pata financiera, inversionista y donde está el dinero, con quienes realmente tienen el propósito de resolver y encontrar cómo estructurarlos, cómo hacerlos viables y a eso más o menos. Sí, porque además estamos muy asociadas, las mujeres no se miran en lo que son las organizaciones civiles o como en esos movimientos que buscan un bien, un propósito, estamos muy, pero está la pata también de hacerlo rentable que me parece absolutamente, pues si no, no es sostenible. Entonces yo creo que donde uno puede, o por lo menos yo estoy poniendo el valor, no es las startuperos o lo que hay en este mundo de la creatividad e innovación que hay, que también se aprende, en realidad es viabilizarlos de una manera que puedan ser de largo plazo y que puedan ser sexy para donde está el dinero, ¿no? Por eso hablo mucho de movilización y eso para mí es energía. Stephanie, estamos hablando recién decía Inés lo del tema del dinero, el significado que tiene el dinero. Hablemos de los mitos que hay en torno a la inversión. O sea, ¿cuáles dirías que son los grandes mitos que podemos tener todos sobre las inversiones, como para que una mujer que quiera entrar en este universo lo tenga claro? O sea, bueno, yo creo que hay un gran mito primero que en este mundo tan complejo que es que uno tiene que aprender a hacer todo sola, ¿no? O sea, y eso creo que para las mujeres, capaz los hombres toman riesgo con más facilidad y se meten en cosas que, también necesitan nuestra ayuda. Porque a veces como se tiran a cosas que uno dice, ¿para qué? Pero creo que hay un gran mito primero que es un mundo donde yo tengo que dominarlo.
Y yo creo que ahí las mujeres tenemos algo muy diferente a los hombres, que siempre buscamos ayuda, buscamos pedir ayuda cuando lo necesitamos. Entonces yo creo que eso es un primer tema que me parece que es importante. Esto es un mundo donde uno, exactamente como un viaje de avión, uno tiene que definir qué rol quiere cumplir. ¿tá? Si quiero ser pasajero, no tengo que aprender a ser piloto, ¿no? Entonces, esa misma idea se puede aplicar a las finanzas. Creo que es importante eso, cuando uno entra, entender bien para qué, ¿no? Que otra vez un poco lo que estaban diciendo ellos del propósito, de para qué es esto, para qué lo necesito. Eso es uno. Y mi gran frustración, no sé si uno piensa un poco en eso, lo que veo, no solamente en las mujeres, sino también en los hombres, que siempre buscamos un producto que nos resuelve la vida. Los productos no resuelven la vida, lo que resuelve la vida es entender bien lo que uno quiere hacer y después buscar algo que obviamente cumple eso. Entonces, claro, me parece que la gente quiere, no sé, ve Bitcoin y dice, con esto me voy a hacer millonario, y se tira ahí y ni piensa, ¿no? Claro, Eso está y diciendo. en muchas cosas también lo que se hace es buscar, por ejemplo, rentabilidades muy altas, que después terminamos con nuestro amigo el médico, donde terminamos perdiendo todo el capital yendo para atrás. A veces vemos los inmuebles como el gran solución, que puede ser sí o puede ser que no, o sea, sin pensar en lo que es ese propósito más grande. Creo que por ahí va. Bien, Inés, ¿y es un buen momento para entrar al mercado financiero? ¿Hay un momento que es ideal para entrar? ¿Qué mapa de riesgos tengo que mirar al momento de decir, bueno, voy a invertir parte de mi capital? Bueno, yo considero que nunca es buen momento, siempre es buen momento. O sea, nunca es el momento ideal, siempre es mejor estar invertida. ¿Esto por qué? Porque es muy difícil, un poco lo que decía Stephanie, bueno, y sobre todo nosotros, que no somos el piloto, no estamos... tenemos que ser el piloto de nuestras vidas, pero podemos confiar en algún administrador que lo va a hacer por nosotros, seguramente mejor con más información. Entonces, estar tratando de acertarle un momento ideal para entrar también significa que le debería acertar el momento de salir, y ahí es donde la emoción nos puede jugar en contra. Entonces, ¿cómo podemos sacarle la emoción a esa decisión de inversión? Y bueno, teniendo un plan, un poco lo que decía Stephanie antes, ¿no? Esta visión de tener un propósito, un plan que lleve a que la inversión nos mejore nuestra calidad de vida. Tener objetivos de corto, objetivos de largo, construir un portafolio que hable con lo que preveo que pase a lo largo de mi ciclo de vida. Y desde ahí entender los riesgos que voy asumiendo. Lo bueno es que los riesgos, la palabra tiene una connotación negativa, pero no son malos en sí mismos. Los riesgos son medibles y entendiendo a lo que me expongo puedo tomar decisiones informadas de inversión. Y sobre todo, no me dejo llevar por la emoción que puede derivar en que nos tropecemos en el camino. Y aprovechemos esto que decía antes, ¿no? Al ser más conservadoras, nosotros nos preparamos para tomar la decisión. Y si nos mantenemos dentro del plan, vamos a estar bien y vamos a mejorar la calidad de vida, que para eso está el dinero, digamos. Bien. Virginia, en lo que es el mundo del levantamiento de capital, ¿no? Estás muy cerca de las emprendedoras intentando ahí conseguir inversores. Sabemos que se le hacen preguntas distintas a la mujer y a los hombres, pero me gustaría que vos cuentes cuáles son las más insólitas que has escuchado, y también cómo trabajas con las emprendedoras a las que acompañás para sortear esos momentos incómodos. A ver, buenas noticias, cada vez pasa menos, eso está claro, o sea, cada vez como que el sistema, de alguna manera, primero porque o no es políticamente correcto o realmente desde la esencia se está mirando desde otro lugar o con otro lente, si se quiere, pero pasa. O sea, lo mismo que cuando vas a una entrevista de trabajo. Entonces, he estado en situaciones que la verdad que han sido capaz que duras para la emprendedora en el momento de levantar capital, y les preguntan cómo, y te imaginaste cómo hacer tu balance de vida-trabajo, porque entiendo lo que le pasan a las mujeres. O sea, decía indirectamente, vas a quedar embarazada, vas a pedir la licencia, etcétera, etcétera. O en otro es, bueno, supongo que tu co-founder es un hombre. No, bueno, o quién se encarga de la parte tecnológica, que las mujeres no están mucho en el palo tecnológico. Entonces, frente a esas preguntas, digamos, que son prejuicios. ¿Cómo? Son prejuicios. Exacto, que son, ahí está, que son a veces totalmente inconscientes, pero que surgen en las conversaciones. Entonces, frente a eso,
pueden pasar dos cosas, o que te bloquees un 100% o que mitigues ese riesgo. Yo soy a favor de los riesgos, pero soy súper mitigante, o sea, evaluemos los escenarios. Y ahí también yo les comentaba, muy kinestésica y muy de lo físico, y frente a eso, en lugar de paralizarte, es cambiarte de lugar. O sea, yo le digo a las chicas, esto puede pasar, y sabes que en realidad el problema lo tiene el otro, porque él está poniendo un prejuicio o él está trayendo una creencia que en realidad lo está poniendo en un lugar que es más débil que el tuyo, porque vos ya estás preparada para la pregunta. Entonces, cambiate de lugar, inclusive les digo físicamente, levantate y cambiate de silla, o sea, mirá el asunto desde otro lugar, y en esa ya te parás diciendo que en realidad sos tú el que tenés el problema. Entonces, yo creo que ahí trasladar la pelota y el problema para el otro hace que te ponga en una situación hasta privilegiada. ¿Por qué? Porque ya la pensaste, ya la mitigaste y ya sabes responder al respecto. Y de verdad, creo que también en esto de todas las conversaciones tenemos que empezar a feminizar este tipo. O sea, el hombre también está en una situación compleja. O sea, no sabe qué preguntar, sabe que hay temas que están en la vuelta. Entonces yo creo que también esto es, a la larga, es desde una posición humilde hasta ayudar a que el proceso se dé, porque viene con el patriarcado, viene con las preguntas que siempre hacía y hoy tienes que hacer otras. Entonces yo creo que también ahí hay que trabajar en las emprendedoras o en las mujeres en general a pararte en otro lugar y más como un poquitito superior y querértela de otra manera, el problema lo tiene el otro, y también ayudar al hombre a que este tipo de situaciones empiecen a salir porque para mí el relato es muy importante y hay que cambiar la narrativa. O sea que trabajo desde ahí un poco mucho antes para preparar a la situación, que es una manera de mitigar el riesgo. Bien, muy bueno, es un buen pique. Stephanie, se habla mucho ahora, hace un rato estaban hablando del tema de la reforma de la seguridad social, la firma, no sé qué va a pasar con eso, pero lo que sí sé es que nosotras, las mujeres, vivimos más y nos ocupa mucho eso, porque si a partir de los 60 y pico de años todavía nos quedan bastantes años, podemos hacer cosas. Contanos cómo deberíamos planificar nuestro retiro. O sea, tirame algunas claves. O sea, yo creo que hay un primer tema, hay que darnos cuenta que esto es un problema. O sea, una cosa que soy norteamericana y me hace difícil entender cómo seguimos hablando de seguridad social sin darnos cuenta que es un problema. No hay forma que ningún país puede financiar todas las jubilaciones de todas las personas porque hay mucho más viejos hoy que hay jóvenes. Y eso es el tema mayor. Entonces, hay un primer tema de darse cuenta que es un problema. Obviamente, siempre va a haber algún tipo de red social, eso creo, pero no pensar que va a ser la solución, ¿no? Entonces, las mujeres que viven más tiempo, darnos cuenta también que en algún momento, si queremos o no, nos toca. Nos vamos a tener que tomar esto y empezar a tomar, nuestra propia, cartas en el tema, ¿no? Entonces, hay un tema que yo siempre intento hacer cuando doy cursos y otras cosas, de intentar ayudar a las personas a entender el tamaño. Y una cosa que uso mucho es, si hoy tenés 65 años y te vas a jubilar hoy y solamente gastar $1,000 por mes, en tu vida y vivís hasta los 90 años vas a gastar algo como más de $400,000. Si tienes 45 años hoy, ese gasto sube a casi $1 millón. Entonces, eso, ¿quién vive de $1,000 por mes? ¿No? Empezar a darnos cuenta de que es un tema que tenemos que empezar a ahorrar y también empezar a invertir, porque la inversión lo que te hace es te ayuda a ahorrar menos, ¿no? Con ese tema de interés compuesto, haciéndolo creo que hay que ser muy conservador en las inversiones, pero animarse a hacerlo. Entonces, hay un tema de entender el problema y empezar a hacer un camino hacia una solución, porque es mejor hacerlo ahora y no cuando tenemos, 85 años. Claro, cuando no esperar a que tenemos 60 y pico de años para esa plata, decir, ay, ¿cómo la invierto para que me dé para todos los años? Sino que lo tenemos que hacer antes, porque primero que va a generar más intereses antes, sino y además porque, tranquilo, ¿no? A la sorpresa que nos tocó de jubilación. Bien, Inés, en Itaú una cosa me parece re interesante y trabajan mucho sobre esto de la transformación y digamos, las mujeres no necesariamente todas quieren abrir una empresa y asumir el riesgo de conducir, sino que algunas también asumen riesgos, salen de su zona de confort dentro de las organizaciones liderando proyectos. ¿Qué nos podés contar de cómo trabajan el intraemprendedurismo en Itaú?
La verdad que sí, intraemprender es justamente esto, ¿no? Salir de la zona de confort y animarnos a dar un paso por fuera de lo que estamos acostumbrados a hacer. Es poder crear adentro de las organizaciones y animarse a innovar. Y para eso la organización tiene que generar el marco. Si nosotras todas empezamos de forma aislada con estos impulsos de creación e innovación, lo estamos haciendo por nuestra cuenta y ahí la organización no se beneficia. Entonces, un poco lo que el banco empezó ya el año pasado con más fuerza es en un camino de transformación hacia una organización mucho más horizontal que se aprovecha de metodologías ágiles para justamente fomentar la innovación adentro de los equipos. Equipos mucho más autónomos que antes, con buena presencia femenina. Me toca a mí liderar 3 equipos de esto y también tuve que intraemprender cuando me animé a cambiar de posición, muchos años solo en inversiones para abrir un poco el espectro, pero creo que es eso, que la organización tiene que ir adaptándose porque hoy no podemos competir si no permitimos el intraemprendedurismo adentro y el intraemprendedor no es lo mismo emprender por fuera, ¿no? Que tiene un montón de riesgos y un montón de otras cosas asociadas. El intraemprender adentro es entender los riesgos a los que está dispuesto a asumir la organización y cómo ahí te podés ir abriendo paso. Entre mujeres nos tenemos que apoyar, por esto también que decía, ¿no? Somos más conservadoras, entonces nos puede costar decir, bueno, se me ocurrió una gran idea, ¿cómo la llevo adelante? No voy a poder, quiero ser mamá el año que viene, no quiero asumir este rol. Entonces, tenemos un grupo de mujeres, ahora hay varias que me vinieron a apoyar, que es justamente esto, ¿no? De apoyo y de hacernos sentir que sí podemos tener nuestra carrera profesional e innovar adentro. Bien, y esta pregunta para cerrar a Virginia es sobre, yo te iba a preguntar, pero ahora uniéndolo con intraemprendedurismo, te iba a preguntar cómo hacer para esto, para que los proyectos de triple impacto sean rentables, o sea, la pata de la rentabilidad, porque a veces nos tiramos mucho, las mujeres nos tiran mucho el bienestar y queremos transmitir la euforia de esto está muy bueno, todo lo que genera, pero nos están pidiendo siempre eso que es fundamental para la sostenibilidad, pero también dentro de las empresas, porque a veces nos apasiona algo y queremos presentárselo, no sé, a un board y decirle con números y la sostenibilidad, ¿qué piques nos podés dar de cómo crear un modelo de negocio con triple impacto? A ver, ¿en qué cosas tengo que mirar más que lo obvio que se nos puede ocurrir? A ver, no hay misterio acá. A ver, no hay misterio y hay buenas noticias. O sea, vengo del otro palo y todo lo que vengo de ese palo es aplicable para un negocio. Uno puede decir, hay metodologías, pero cuando uno habla de triple impacto, les pongo un ejemplo que muchas deben conocer. Uno agarra una metodología como un Canvas, capaz que Strategizer. Es una metodología para armar un modelo de negocio. Entonces, uno dice, bueno, en el mundo tradicional, uno empieza con una propuesta de valor, quiénes son mis clientes, cuáles son los canales por los cuales... Hay toda una metodología. Esta es el mismo, pero lo emprendés diferente. Primero que nada, no hablamos de propuesta de valor, hablamos de propósito y qué necesidad o qué problemática resolvés. No hablamos de cliente, hablamos de beneficiarios. No hablamos de métricas y KPI, sino que hablamos de OKRs y hablamos de métricas de impacto. Entonces, la buena noticia es que las metodologías que uno está acostumbrado a utilizar, las utiliza, pero por ahí en un orden diferente y con definiciones diferentes. O sea que metodología hay, y traigo esta como hay 3 o 4. Uno dice, ay, Virginia, ¿cómo vas a medir las métricas de impacto? Para mí, lo que no se mide no se gestiona y mido todo en mi vida. O sea, con lo cual medimos el impacto. Y bueno, las métricas hoy entras en internet y pones empresa del agro en Uruguay y ya está hasta estandarizado, como cuando hablábamos de riesgo de crédito, riesgo operativo, riesgo de lavado, riesgo reputacional, hoy hablamos de riesgo de impacto, o sea, ambiental y social como parte de una matriz de riesgo que trabaja en los directorios. Entonces, yo creo que hay mucho mito de cómo gestionar o cómo liderar este tipo de proyectos, y las buenas noticias son como que hay que adaptar metodologías existentes a cuál es realmente el negocio. Entonces, cuando me vienen a hablar, me llaman a diario no sé cuántos emprendedores, show me the money. Lo primero que pido es esto, cuál es el modelo, y si no, es lo primero que trabajo. Me puedo enamorar de proyectos o enamorar de situaciones, pero si no tiene, o sea, yo capaz que en el triple impacto hay uno que tiene un poquitito de letra más grande, que es la parte económica y financiera. Pues me parece que es
A partir de ahí se genera la solución. Y si no, la buscamos, porque está bueno el propósito, está bueno lo que va a resolver y les falta esa pata de modelización que es en donde los ayudo, básicamente. Bueno, muchas gracias a las tres. Muy buena charla. Gracias a ti.